con los enfermos, así que por favor, para los que quieran asistir, están invitados para que puedan venir a esta misa y oraremos por sus enfermos y también por las intenciones, las vamos a poner en el altar específicamente para pedir a Dios por esas intenciones también. Nunca los evangelistas aluden a alguna enfermedad de Jesús. Esto es un punto importantísimo. En medio de su dura vida de apostolado, su cuerpo parece responder, Padre Nelly, ¿de dónde soy? Pero lo curioso, bueno, ya eso son otra cosa, no, eso no lo leo. Nunca los evangelistas aluden a alguna enfermedad del maestro, ¿no? En medio de su dura vida de apostolado, su cuerpo parece responder sin debilidades morbosas. Su tarea se inicia muy de mañana, y el frescor de su espíritu se refleja en el amor que siente por las bellezas de la naturaleza, por los lirios del campo, por los pajarillos del cielo, por la candidez infantil. Es que y esto es algo que es muy interesante, no se ve en ese sentido una enfermedad de Jesús. Es algo que es importante que estemos en presencia del Señor y que sepamos que Él vivió una vida muy sana. Él era muy agradecido por la creación, ya que estamos orando por todo lo que está pasando en el Amazonas. Jesús era muy agradecido con la creación que había dado y que había hecho su Padre Celestial. En sus parábolas nada insinúa un espíritu cansado y pesimista, no, siempre es muy positivo. Él solamente se toma tiempo para orar y se toma un tiempo para descansar un poco. Sí se les ve en algunos momentos durmiendo y yéndose aparte, pero nunca, al contrario, su alma tersa sabe contemplar al Padre siempre obrando en la naturaleza y en las vidas de los hombres. La vida apostólica del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, discurre al aire libre, a la intemperie, caminando por las calzadas y los caminos de Galilea, Samaria, Judea, Tiro y Sidón. Como parte de la experiencia personal que quiero compartir con ustedes, la última vez que fui a Tierra Santa tuve una experiencia muy mística y la viví en el lugar donde le llaman la Mesa del Señor. Es un lugar que yo no había podido visitar la primera vez que fui, pero esta ocasión nos llevaron. Y en este lugar que se llama la Mesa del Señor, que fue donde, no sé si ustedes recuerdan, en el pasaje del Evangelio de San Lucas, en donde Jesús está a la orilla del lago y está haciendo unos pescados. Y el discípulo amado de Jesús lo ve de lejos y este hombre les dice que vengan a la orilla, que vengan a desayunar. Ellos no lo reconocieron, pero Juan lo reconoce y dice, ese es el Maestro Jesús. Y San Pedro se zampa al agua a nadar para ir corriendo donde el Maestro. Y cuando llega allá donde él, le tiene desayuno preparado, todo bien puesto para la cena. En ese lugar es donde dicen que ocurrió ese milagro, en esa piedra. Él colocó los pescados, el pan y todo, y comieron ellos con Jesús, resucitado, imagínense. Luego del texto habla sobre un Jesús que cuestiona a Pedro, ¿no? ¿Me amas más que a estos, no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ustedes conocen la historia. Pero yo estaba con mi mamá, estábamos caminando por esa área específicamente, por todo donde ocurrió ese milagro tan maravilloso y sentí algo en mi corazón tan bonito, porque a pesar de que probablemente el lago le ha dado muchas veces a las piedras que quizás vayan y vengan y que quizás toda esa área ahí sea nueva o no, a mí no me importó. A mí lo que me importó fue mirar el mar y saber que fue testigo de Jesús resucitado, ese lugar ahí, que Jesús estuvo ahí sentado, que Jesús estuvo ahí comiendo, que Jesús estuvo ahí compartiendo con ellos. Qué bonito. Y me fui, llegó un momento, dejé a mi mamá que estaba hablando con unas personas y me fui a un lugar y me quedé. Me fui pensando en ese texto, en éxtasis, como por 5 minutos, ni me acuerdo cuánto tiempo fue honestamente.
Sé que me inundé de una paz tan impresionante que todavía hoy recuerdo ese momento tan espectacular, ese momento de acercamiento y de bendición. Luego pues mi mamá pues me llama, va donde mí y ya pues salgo de la meditación porque teníamos que seguir caminando porque íbamos a visitar otro lugar. Pero qué hermoso. De verdad, honestamente, no hay palabras para describir. Luego cuando me arrodillo frente al lugar donde era la mesa, dice mesa del Señor, donde ocurrió el milagro, recuerdo que me puse a orar, puse mi mano en el lugar y dije, Señor, por favor, si hubiera algo que pudiera recordarme este momento tan espectacular que viví. Y recuerdo que de porque es una piedra completa, ahí no hay nada fuera del lugar, ni además había un pedacito de piedra colocado. Y yo dije, gracias Señor, tomé la piedrita y dije, esta piedrita me va a recordar siempre que aquí en este lugar, si es o no un pedazo de piedrita que tuvo la oportunidad de ver a Jesús, no me importa, lo importante es que es de ahí. Todavía lo tengo conmigo, son parte de mis tesoros. Llegué a enseñárselo a la gente de la clase. Me parece que sí, ¿verdad que sí? Los que están escuchando el programa y saben y son estudiantes míos, me parece que yo les enseñé las piedritas o no me acuerdo. Pero fue algo muy fuera de este mundo, ¿no? Algo parecido a mi primer viaje. El primer viaje que hice a Tierra Santa, fuimos al huerto de Getsemaní y uno de los hermanos, ay Dios mío, de los hermanos franciscanos que estaban allí, me dejaron entrar a la parte de donde estaban los árboles del huerto de Getsemaní, a mí y al padre Cyrus, que estábamos juntos. Y el padre Cyrus dijo, ¿cuándo sabrá Dios vamos a tener la oportunidad de poder entrar otra vez y ver estos árboles que tienen más de 2000 años? Y el hermano nos dijo, ese árbol que está ahí, que ustedes van a tocar, tiene más de 2000 años. Y fui y me llevé un pedacito. Pero ya estaba afuera, ¿ok? No lo arranqué, estaba ya cayendo y vine, pues me llevé el pedacito. Y lo tengo conmigo. Son reliquias para mí importantes, momentos especiales que uno siempre va a recordar en el corazón, en la mente, y que yo creo que es importante ver eso. Jesús era un hombre que sigue cambiando muchos corazones, viviendo la extrema pobreza, sin tener dónde reclinar su cabeza. Jesús iba de un lugar a otro predicando la buena noticia, el evangelio, el reino de Dios. Esto no se aplica pues en su salud, porque realmente era un hombre de mucha paz, hijo de Dios. En una palabra, Jesús era impecable, es decir, libre de toda imperfección y mancha moral ante Dios y ante los hombres. Impecable. Nadie supo sorprenderlo en una mentira o una falla. Por eso pudo decir, ¿quién me arguirá de pecado? Nadie pudo echarle en cara un pecado. San Pedro así afirmó, no hubo pecado en él ni engaño. Ni siquiera aquellos que los estaban acusando a él frente al Sanedrín estaban diciendo la verdad, estaban mintiendo. Por eso se quedó callado. Se quedó callado. Impecable significa santo, y Jesús es el santo de los santos. Tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inmaculado, apartado de los pecados, como dice Hebreos 7:26. El santo de los santos, como vemos en el Antiguo Testamento, ese lugar especial donde se encontraban las reliquias del encuentro con Dios. ¿Qué más santo de santos que el mismo Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, y que nos trae ese mensaje? En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. En el concilio de Éfeso del siglo IV,
se afirma que Jesús nunca cometió pecado, y en el Segundo Concilio de Constantinopla se condena a quien diga que Jesús tuvo pasiones desordenadas. Esto es algo que es muy importante porque mucha gente siguió y siguen todavía hoy en día, esto no ha parado. Esta herejía y esta profanación se ha vuelto a repetir en muchas películas, libros y porquerías de cosas que siempre tratan de buscar dinero a fama de mentiras, que eso es horrible. Cuando tú tratas de aprovecharte de la humilde fe del pueblo creando mentiras, Dios, créame, Dios se encarga, se los estoy diciendo. Esta postura es inaceptable porque en Jesús hay equilibrio entre el mundo pasional y racional. El desequilibrio se da en nosotros por culpa del pecado original. Somos nosotros los que caemos en nuestro desorden, en nuestra inmundicia, en nuestro pecado. Nosotros caemos, nosotros fallamos al Señor. Porque no tenemos un equilibrio y un balance de nuestra vida espiritual y nuestra vida humana. Y nosotros caemos porque no sabemos controlar nuestras propias pasiones e instintos. Lamentablemente no tenemos un equilibrio en eso. Tantos pecados que hay, tantas muertes, lo que estamos viendo en las noticias, en la radio y todo, son desequilibrios mentales. Y ese desequilibrio se da en nosotros por ese pecado original. Pero en Jesús no hubo pecado original. Nació sin pecado. Así lo dijo el ángel a María. Jesús no tenía tendencia interior al mal como nosotros. Y las tentaciones del desierto o las de Getsemaní son tentaciones extrínsecas, es decir, vienen de las fuerzas exteriores provocadas por el maligno, por Satanás. Es probado para vencer. Jesús las rechaza al punto porque en su alma no había complicidad alguna en el mal. El apártate de mí, Satanás, tantas veces pronunciado por Jesús, es el reflejo de la ausencia de complicidad pecaminosa que había en su interior. No había pecado en Jesús. Voy a dejarlo aquí, porque obviamente si seguimos adentrándonos en el tema me da más pasión y me pongo más emocionado, porque me encanta hablar sobre este tema de Jesús y tenemos que dejar un poquito para la próxima semana, ¿verdad que sí? Así que pues muchas gracias por haber compartido con nosotros, gracias por haber escuchado el programa. Vamos a seguir orando por todos los enfermos, mucha gente que pidió oración por los enfermos, vamos a seguir orando por ellos, pidiéndole al Señor que les dé la salud. A todos y cada uno de los que mencionamos durante el programa, por favor, pónganlo en sus oraciones, se los pido. En un momento, visiten al Santísimo, por favor. Visiten nuestra capilla de adoración o las capillas de adoración que hayan donde usted esté. En Stanford, en el seminario St. John Fisher, hay una capilla de adoración. En Stratford, en una de las iglesias, hay una capilla de adoración. En tantos lugares. Saque tiempo para rezar con Jesús sacramentado. Oremos por los enfermos. Oremos porque se termine este incendio en el Amazonas y porque haya paz en el mundo entero, que es lo más que necesitamos. Conservemos nuestro ambiente, seamos realistas, protejamos el planeta que el Señor nos ha dado. Gracias. De nuevo les recuerdo, misa de sanación y liberación el próximo 7 de septiembre a las 7 de la noche. Póngalo en su agenda y recordamos que este próximo sábado 24 tendremos la película Dumbo a las 7 de la noche en el salón parroquial. Todos están invitados, todos profundos cursillos de cristiandad de nuestra diócesis de Bridgeport. Así que gracias a todos los que escucharon el programa. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen buen día. Dios les bendiga. Muchas gracias. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo.
todo creo en Dios.